Piali, Neno toca Lilica el Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la sexta casilla de la séptima trecena. El Tonali Chicuase Cuetzpalin. 6, lagartija. En el numeral 6 tenemos a Mictantecutli, ese señor que cuida, rige ese espacio de silencio y de oscuridad, el Mictlan, en donde se resguardan los saberes sagrados. Allí nacen las flores y el aroma de las flores. Ahí estuvieron los huesos de las antiguas humanidades. Bueno, ahí están y que bueno, Quetzalcóatl, siendo Ejecat Quetzalcóatl, fue a traer para crearnos a nosotros. ¿Quién acompaña a este señor Mictantecutli? Chicuatli, la lechuza, esa ave que tiene unos ojos maravillosos que pueden ver en la nocturnidad. En el signo Cuetzpalin tenemos a Huehuecoyotl, el coyote viejo. Y este numen alude a esa capacidad que tenemos de crear, a nuestra energía vital que nos permite generar a otro ser similar a nosotros, la sexualidad. Y bueno, hablar de sexualidad es hablar del intelecto y de la piel, porque el órgano más importante en este sentido es el cerebro. Todo empieza por una idea, por un deseo de multiplicarnos. Y el otro es la piel, que a través de ella pues percibimos la naturaleza y todo el entorno. A mí me gusta hablar de la sexualidad, pero usando la poesía, porque la poesía son esas palabras maravillosas que nos conectan con ese centro que nos potencia. No podría haber humanidad si no tuviéramos esta capacidad de relacionarnos con otros, no solamente a nivel intelectual y a nivel emocional, sino de manera completa, intercambiando toda la información que somos, generando a un nuevo ser. Entonces este tonali nos invita al renacimiento de nosotros mismos, a la energía, la vitalidad y también la salud. Cuando tú te amas a ti mismo, cuando te aceptas como eres, entonces te sientes en un estado de plenitud. Es un día que nos invita a la acción y, como les decía yo, a la poesía. Así que les voy a leer unos poemas muy bonitos que aluden precisamente a la sexualidad. Y este es de Gustavo Adolfo Bécquer. Los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman. El cielo se deshace en rayos de oro. La tierra se estremece alborozada. Oigo flotando en olas de armonía rumor de besos y batir de alas. Mis párpados se cierran. ¿Qué sucede? Es el amor que pasa. El señor de la noche es Tonatiuh, el sol. Entonces, bueno, pues fíjense, si no es muy bonito entender así el amor, como una manifestación clara de todos los elementos de la naturaleza que nos acompañan. Cuando tú estás enamorado, por ejemplo, es como caminar en la playa y sentir esa brisa marina cargada de esencias luminosas y de creatividad, porque el agua es alquímica, esa sal que genera sed, y esa sed de estar compartiendo con los seres queridos. Otro poema muy bonito es de Josefa Parra y se llama El exceso. He de beberte a sorbos muy pequeños, deletrear las frases, hacer alto después de cada encuentro, cerrar los libros de las confidencias, amarte muy despacio y distanciando los besos como islas. Bonito, ¿verdad? Y bueno, y aquí hay otro que es de Ulalume González de León. Dos se miran uno a otro hasta que son irreales. Entonces cierran los ojos y se tocan uno al otro hasta que son irreales. Entonces guardan los cuerpos y se sueñan uno al otro hasta que son tan reales que despiertan, dos se miran. Yo te invito a que hoy mires hacia dentro de ti, analices cómo está ese centro creativo por excelencia, que te des la oportunidad de crear un canto, de crear un verso, de hacer un dibujo, cualquier cosa que te acerque a lo divino que te habita. Porque este tonali precisamente habla de ello, de conectar con esa fuerza y única capacidad creativa que tenemos a través de asimilarnos y asumirnos como entes, como seres sexuados capaces de comunicarse en un plano más allá del puro compartir.
el cuerpo, hay que compartir el alma, el pensamiento. Así que nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy el fuego interno activo en todo mi ser. Soy luz en mis pensamientos, desprendimiento, regeneración. Soy el poder para recuperar lo perdido. Soy fuerza vital. Yo soy el sol del amor y de la verdad. Soy Chicuase Cuetzpalin. 6. Lagartija. Las lagartijas en el mundo natural, cuando tienen que escapar de sus depredadores, se desprenden de su cola. Esta se mueve como si fuera un gusanito y distrae a esos que se los quieren comer y ella escapa. También las lagartijas sabemos que van y vienen del Mictlán y son guardianas del fuego. Así que yo te invito a que hoy te asumas como una lagartija en la posición número 6, es decir, que vayas al Mictlán por lo que necesitas, por esos saberes sagrados, que te potencies, que te llenes de la fuerza de ese señor, de ese numen que alude a la fuerza vital, a la fuerza sexual, que es Huehuecoyotl. Nuestra energía creativa no está ahí entre nuestras piernas, por decirlo así, está aquí arriba en nuestro pensamiento, aquí en nuestro corazón. Nuestro corazón guarda la memoria ancestral de todo lo que somos. Somos información que no se pierde, así que yo estoy muy contenta de compartir contigo estas lecturas. Te espero aquí diariamente en mi canal de YouTube, Lili Caltonac. Suscríbete, dame un like y recuerda que Lili Caltonac no te abandona. Timota, hoy nos toca hacer la fuerza del fuego en la intensidad del color rojo de Cuetzpalin y la belleza, lo grandioso de ese verde, de ese tono verde que alude al agua, que también alude al jade. Así que nos vemos pronto y disfruta de este tonali. Timota.